los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada, cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la casa de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos, con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hoy que este audio está llegando a tus brazos, a tus manos, a tus oídos, no es casualidad. Hoy vengo con una palabra puntual y una pregunta con la cual quiero comenzar. ¿Qué haces lejos de casa? ¿Qué haces lejos de casa? Me encanta esta historia porque, aunque es muy conocida como la historia del hijo pródigo, quizás la has escuchado, ¿verdad? Fue una parábola, una historia que Jesús contó para mostrarnos la realidad del hombre y lo lejos que el hombre ha estado de Dios. ¿Cuántas excusas tenemos en la vida para alejarnos y para no acercarnos a Dios? Pensamos muchas veces que todo lo que nos ocurre es porque es causa de Dios, es porque Dios así lo ha permitido. Si estoy en una cama de hospital, ¿es Dios? O si estoy viviendo una ruina en mi casa, ¿es Dios? O si estoy teniendo problemas en el trabajo, ¿es Dios? No tenemos nadie con quien más desquitarnos, simplemente con mirar al cielo y decir: Dios tiene la culpa de todo. Quizás me estás escuchando en estos momentos y te fuiste de casa. Y no solo te hablo de una casa física, de tu familia, te hablo de esa casa espiritual donde el Padre, donde Dios te llamó para hacerte su hijo. Y por cualquier circunstancia que te hayas encontrado, decidiste irte lejos. Tomaste una decisión trascendental en tu vida, una decisión importante, tan importante que ha marcado tu diario vivir. ¿Cómo vives ahora? ¿Eres feliz? Yo te hablo esto con un dolor en mi corazón y si a mí me duele en el corazón, ¿cuánto más le dolerá a Dios? Nuestra insensatez y nuestra necedad al momento de tomar decisiones y olvidarnos de Dios, como si Dios tuviera la culpa de todo lo que nos está pasando, no entendiendo que en esta vida todo lo vamos a vivir,
Y él mismo lo dijo en la palabra, en Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Situaciones que nos va a tocar enfrentar. Situaciones a las cuales nos va a tocar hacer frente, que no escogimos vivir. Pero son situaciones difíciles y nos va a tocar enfrentarlas. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Muchas de las situaciones que quizás vivimos hoy fueron decisiones que hemos tomado. Decisiones que en algún momento tomamos y practicamos y que nos tocó vivir. Pero no fue por culpa del Señor. No fue porque Él así lo quiso. Es porque nos tocó. Lo que Él sí le ha prometido es estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, estar con nosotros allí para ayudarnos. ¿Por qué te fuiste de casa? Jesús nos cuenta la historia de un muchacho que lo tenía todo en casa. Estaba con su hermano, su padre muy rico, que tenía muchas posesiones. Posesiones que al final le iban a pertenecer a él y a su hermano como herencia, porque eran los hijos del dueño. Y no sé qué habrá empezado a ver aquel joven que comenzó a ver cómo que de pronto empezó a incomodarse en casa. Empezó a incomodarse en casa y comenzó, de pronto habría salido con amigos y habría comenzado a ver lo que el mundo le podía ofrecer, porque lo que este mundo ofrece, como dicen por ahí, son simples pajaritos en el aire. Lo que este mundo ofrece es un sofisma. Lo que este mundo ofrece simplemente es algo que no es una verdad. Un engaño. ¿Alguna vez tú has estado manejando por una carretera en un momento en donde el calor aprisiona bastante y te das cuenta que a lo largo en la carretera ves como si hubiese agua sobre ella? Y a medida que vas avanzando te das cuenta que no era agua, era vapor. Así es como el mundo muchas veces nos muestra una realidad falsa. Dinero, fama, felicidad, estar bien, éxito. ¿Y al final qué? Hay personas tan pobres de espíritu que lo único que tienen es dinero. Hay personas que físicamente tienen mucho, pero espiritualmente están acabados, están agotados. ¿Cuántos hoy tienen ganas de quitarse la vida? Simplemente porque no le encuentran sentido en nada. Han comprado de todo y nada le llena. Como aquel que no tiene nada y piensa que no va a tener futuro. El mundo, mi amado amigo, mi amada amiga, trata de vislumbrar a tus ojos. Pero una vez que lo pruebas te das cuenta que todo fue un sofisma. Te das cuenta realmente que no fue una verdad. Te das cuenta que fue un espejismo. Como cuando alguien está en el desierto en pleno calor y comienza a ver oasis, a ver agua, y cada vez que avanza se da cuenta que no hay nada. Así es el mundo. Y este muchacho quiso probarlo. Dejó a papá, su hermano, dejó las comodidades que tenía en casa. Pero no solo se fue, sino que le pidió la herencia a su padre. Una herencia que él no estaría dispuesto con responsabilidad a cuidar. Y cuando se fue la malgastó. Es entonces allí cuando se vio sin nada. Porque entre otras cosas, cuando no tienes dinero, los amigos se van.
la gente se aparta. Ya no estaba aquel que invitaba en la fiesta, ya no estaba aquel que hacía grandes fiestas, ya no estaba aquel que tenía su carro último modelo, ya no estaba aquel que todo el tiempo invitaba a parrandas, ya no estaba aquel. Ya no había. Todo lo que el mundo había prometido se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Y la felicidad que este muchacho sentía al estar rodeado y sentirse el hombre más importante por el dinero que cargaba, se había perdido. ¿Sabes que esto sucede con frecuencia? Porque la soledad no respeta multitudes. Cuando estás con muchos y te sientes rodeado, y vaya que te sientes bien, pero cuando llegas a casa y encuentras la soledad de un cuarto, cuando hay algo dentro de ti que clama por Dios y te das cuenta que lo dejaste, te das cuenta que te olvidaste, te das cuenta que le diste la espalda. Aunque Dios nunca te ha dado la espalda, el Padre siempre ha estado allí con los brazos abiertos esperando. Todos los días aquel padre se asomaba a la ventana esperando a ver si su hijo iba a regresar. Vaya cuán grande amor. Quizás los demás le decían, no, ya ese se perdió, ya ese no va a volver. Quizás reciban la noticia de que murió. Hijo malagradecido, muchos lo condenaron. Pero el corazón del Padre no le da para eso. Él da para esperar, con brazos abiertos. Y cuando este muchacho se quedó sin nada, no sabía hacer nada. Y lo único que pudo hacer, obtener el trabajo más degradante en ese momento, y cuidar cerdos. Y era tanta el hambre que tenía, que quería comer de la comida de los cerdos, algarrobas. Si cuidar cerdos era degradante, ahora comerse la comida de un cerdo, mucho más. ¿Hasta qué punto has llegado hoy? Que has probado tierra. ¿Hasta qué punto vas a llegar? ¿Qué más quieres probar? ¿Cuánto más resentimiento vas a tener con Dios pensando que no existe, negando su existencia, cuando al abrir tus ojos todo a tu alrededor te habla de Él? Quizás estás recibiendo este audio y estás pensando que todo lo que vives es causa de Dios. No, al contrario. Es causa de que nos fuimos de casa y decidimos hacer lo que queremos. Pero el amor del Padre es tan grande que te dice hoy, hijo, hija, vuelve a casa, vuelve. Hoy el Señor me ha inquietado con esta palabra para hacerla llegar hasta ti. La misma voz del Padre diciéndote, hija, ¿por qué te fuiste de casa? Hijo, ¿por qué te fuiste de casa? ¿Por qué tenemos que esperar a que la situación se vuelva dura? ¿Por qué tenemos que esperar a que todo se vuelva tan difícil a nuestro alrededor? ¿Por qué tenemos que esperar una cama de hospital? ¿Por qué tenemos que esperar quedar sin nada? ¿Por qué tenemos que esperar ir a lo más bajo para mirar al cielo? Este joven hizo un pare. Entendió el mensaje y reflexionó. Sabes, Dios nos ha dado un libre albedrío. Él respeta las decisiones que tomemos. Pero a veces todo a nuestro alrededor se tiene que apretar porque es la única manera de que miremos al cielo. Por lo tanto, este joven reflexionó. Dijo, en la casa de mi padre, los trabajadores tienen abundancia de pan y yo aquí estoy. Yo aquí estoy mirando algarrobas, estoy aquí mirando sobras, estoy aquí mirando lo que los cerdos están comiendo porque tengo hambre. Ahora me refiero a ti cuando te hablo de hambre. No te estoy hablando de un alimento físico. Te estoy hablando de que has probado tantas cosas que no te llenan. Tuviste un hogar, lo desperdiciaste. Fuiste infiel. Tuviste una casa, no la aprovechaste.
Tuviste un empleo, no lo aprovechaste. Trataste de alcoholizarte, de buscar en el alcohol un refugio, o en la droga, o en las mujeres, o en los hombres, qué sé yo, qué tantas cosas has probado, o en el estudio para demostrar que eres superior y que eres mejor y alcanzar metas. Y al final estás en el cuarto llorando, solo, sola. Dices, tengo una familia, pero no la disfruto. Tengo amigos, pero no los disfruto. Tengo un empleo, pero no los disfruto. ¿Sabes por qué? Porque llegaste al punto de ese joven. Tienes hambre. Y en la casa del Padre hay un banquete para ti esperando. Este muchacho quiso volver a casa y cuando volvió, no sé cuál era su condición física. Solo el Padre lo pudo reconocer y lo abrazó. Y él le dijo, Padre, confesó. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer hoy para volver a casa del Padre? Porque de pronto dices, me siento mal y siento que Dios no me... No pienses eso, que Dios no te va a abrazar, que Dios no te va a... No pienses que Dios te va a rechazar, al contrario, Él está esperando por ti. Este joven pensaba que su padre lo iba a rechazar y de pronto lo mandaría a trabajar como uno de sus jornaleros. Y no, le dijo, tú eres hijo. Afirmó lo que él era, su identidad, lo abrazó, le cambió los vestidos, le puso un anillo, hizo fiesta. Su vida fue transformada. Algunos no quieren regresar al Señor porque piensan que Dios no los va a amar, porque son muy inmundos, pecadores. ¿Sabes? No hay inmundicia, no hay pecado que Dios no pueda limpiar, sanar, perdonar. Al contrario, saca esos pensamientos de tu mente. El Padre está con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo lo hago? Primero, reconoce tu condición y que necesitas de Él. Dile, Señor, yo te necesito. Hoy estuve lejos, pero hoy vuelvo a casa. Hoy vuelvo a tus brazos. Hoy vuelvo a ti. Quiero reconciliarme contigo. Quiero estar en tu casa. Quiero tu pan, Señor. Reconócelo. Solo necesitas unas cortas palabras, un corazón sincero y dispuesto. Segundo, busca una iglesia, busca un lugar donde puedas congregarte, donde puedas recibir una palabra de fe, una palabra que pueda alimentarte, que pueda abrazarte. Si estás en Barranquilla, yo quiero invitarte a la carrera 49, número 72-148. Los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. Y a las 10, allí tenemos 2 servicios los domingos en la mañana, donde puedes ir a venir y recibir ese abrazo del Padre y comenzar a plantarte en la casa, para comenzar a crecer. ¿Te reconciliaste con el Señor? Busca un lugar donde recibir la palabra y comienza a crecer. Y permite que el Espíritu de Dios haga que su propósito, el propósito de Dios sobre ti, ese propósito se cumpla. No dejes para mañana. ¿Qué más vas a probar? Este es el momento. Dios siempre llega justo a tiempo.